después que dijo eso, no es mi novio, no es mi novio, se inmoló, explotó, siendo la primera mujer terrorista que se explota en Europa. Esto también es algo importante, es el operativo de Saint-Denis en la madrugada hace 48 horas. Tenemos para este segmento al doctor Alberto Milián, juez y analista militar, veterano de la Guerra del Golfo Pérsico, comunicador también en nuestra comunidad. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y Hugo Hacha, quien regresa, gracias Hugo, experto en asuntos de seguridad y antiterrorismo. Doctor Milián, una evaluación de lo que ha estado ocurriendo hoy. Hay informaciones preocupantes para Estados Unidos de que no podemos descartar el famoso copycat en territorio americano. Yo creo que tienes toda la razón, pero yo creo que hace más de 2 años se sabe que este grupo había desatado una guerra contra los Estados Unidos y nuestros aliados. En agosto del 2012, la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, bajo la dirección del general Michael Flynn, le dijo a este gobierno que ISIS tenía la intención y la capacidad de entrar en Irak y que Irak no tenía la capacidad para resistir esta intervención. Yo creo que ha sido una incoherencia estratégica que se ha fundamentado ahora en ataques que se van a dirigir a Europa, a los Estados Unidos y a todos nuestros aliados. Y yo creo que esa es la crisis que está enfrentando este país. Y no veo liderazgo en estos momentos en la cúpula de los mandos en este país, político y militares, para resistir y llevarle la guerra a estos individuos. Yo creo que esa es la tragedia. Esto no era inevitable, esto se pudo haber superado si se lo hubiera llevado una ofensiva y se hubiera desarrollado una estrategia coherente en contra de ISIS en Siria. Hugo Hacha, es un error dar informaciones en el caso de Estados Unidos de que estamos en peligro, de que haya un copycat, un síndrome de repetición, y después se diga que no. Por ejemplo, Nueva York, hubo un video, hablábamos anoche en este programa, de un video divulgado por ISIS donde aparecía Times Square, donde aparecía el TJ Friday que está ahí en Times Square, la tienda Gap. Luego el alcalde dice, no, aquí no hay peligro de nada. Eso también es un error, esas informaciones contradictorias. Es un error desde el punto de vista de que usted no mantiene una línea coherente. Al final del día estamos lidiando con la vida de las personas y no estamos lidiando con una vida solamente, sino con muchas que pueden ser afectadas en este tipo de actividades. Creo que lo más coherente sería adoptar una línea de análisis de información sobre hechos ya comprobados. El mejor reflejo de esto es la votación que se ha dado en el Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes, 289 a 137 para endurecer los controles en la pretendida admisión de más de 10.000 refugiados sirios que quiere la administración del presidente Obama. Creo que entender lo que los organismos de seguridad, lo que la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, el FBI, le está diciendo a la administración política de este país es lo que se tiene que tomar como una línea y darle coherencia. No se puede decir en un momento ante información creíble y fehaciente de que hay una amenaza terrorista que por cuestiones de orden político después se intente diluir este hecho. Esta discusión, el doctor Milián, de los 10.000 sirios, precisamente en un momento que se atraparon en Honduras a 5 sirios que venían con pasaporte falso griego hacia Estados Unidos. El presidente insiste en que van a venir, no matter what, como dice él, van a venir a esa votación que hablaba Hugo Hacha, 200 y tanto a 100 y pico, para que haya un escrutinio individual de cada uno. Dice la Casa Blanca que eso no se puede aplicar. Yo creo que está en error y yo creo que estoy de acuerdo con mi colega. Simplemente el hecho de que muchos de estos terroristas involucrados en este acto de terror en París tenían vínculos, algunos habían venido como inmigrantes o refugiados de Siria, demuestra de que estos individuos van a usar esos medios para llegar a este país. Y creo que hay una gran cantidad de esos individuos que van a venir. Mira, ISIS ha tenido algunos reveses en el campo de batalla. Se le ha cerrado un poco la infraestructura de petróleo, del dinero que está recibiendo. En algunos casos se han visto reportes que le han dicho a un sinnúmero de reclutas que no vengan a ese territorio en Siria, que regresen a Europa, que regresen a ser efectivos en esa batalla del terror y que esos individuos van a regresar a los Estados Unidos, van a regresar a Europa, van a regresar a Alemania. Muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos y ciudadanos franceses. Con todo el derecho, con pasaporte, como lo hemos visto que ha ocurrido en este acto en París. Yo creo que el error aquí, vuelvo a hacer hincapié, la frustración mía como veterano militar y oficial de inteligencia es que no hay una estrategia coherente, una palabra que hemos utilizado los dos en este momento, para combatir a este grupo de terroristas. Creo que Francia ahora está demostrando más lideratura, más liderazgo que los Estados Unidos en tratar de crear, ahora presentaron en las Naciones Unidas una resolución para pedir una estrategia coherente para destruir a ISIS. Y la realidad es que estamos fracasando porque estamos haciendo muy poco. ¿Se puede destruir militarmente a ISIS? Militarmente se puede destruir, pero la arma que se está utilizando ahora, que son los ataques aéreos, es el arma menos efectiva.
contra grupos que no son convencionales o contra grupos que no tienen una estructura desarrollada. Eso lo vimos en la guerra de Corea, lo vimos en la guerra de Vietnam. Se necesita infantería, se necesita artillería, se necesita cuerpos blindados que puedan atacar y se necesita inteligencia humana. Y desgraciadamente lo que estoy viendo del liderazgo norteamericano es simplemente la falta de voluntad política. Y si se desata otro ataque de terror, sea en Inglaterra o en los Estados Unidos, que es muy posible, lo que dijiste al principio, que el Buró Federal de Investigaciones reconoce esa posibilidad, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan, ha dicho que sabe o tiene las condiciones para decir que existe la posibilidad de otro ataque masivo del terror. Yo creo que no se puede descartar esa posibilidad y estamos en pie de guerra. Los únicos que no aparentemente reconocen esa realidad están en la Casa Blanca. Hugo H., querías hablar sobre también otros apuntes que tienes ahí. Bueno, es que coincide perfectamente con lo que dice acá el juez. Es el tema del ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, que dice de que tiene información cierta de que el señor Abdelhamid Abaoud regresó de Siria a Francia utilizando como cobertura la cuestión de los refugiados. El hecho de que la misma fuente, el Ministerio del Interior francés, confirmó que la huella digital recuperada coincide con el pasaporte encontrado en las inmediaciones del Stade de France, y las autoridades griegas han dicho de que es el pasaporte de un refugiado que salió de Siria, entró por la isla de Leros y alcanzó a Francia. Todas esas son cuestiones evidenciadas, son cuestiones que, por ejemplo, el presidente de Rusia, el señor Putin, ha sido muy claro en el sentido de que hay países del G20 que están financiando este proceso. Y el reconocimiento de la Agencia de Inteligencia Financiera... ¿Financiando el proceso cuál? ¿De los inmigrantes? No, que están financiando a ISIS. ¿A ISIS? Sí, señor. ¿Por qué razón? Canadá reporta que en lo que va del año ha detectado más de 300 casos sospechosos de financiamiento al terrorismo en actividades vinculadas al contrabando de carburantes y al narcotráfico. Por lo tanto, nuevamente, la coherencia es la palabra clave. Si Occidente no reconoce que el crimen transnacional organizado y el terrorismo hoy día son un fenómeno único y coherente y que está en guerra contra los Estados Unidos, contra los países de Europa, contra la civilización y los valores de la civilización judeo-cristiana occidental, estamos en un diálogo de sordos. Porque de un lado tenemos una facción que tiene claros sus objetivos, sus vínculos, sus fuentes de financiamiento, y al otro lado un Occidente renuente a aceptar esa realidad y aplicar las soluciones necesarias. ¿Por qué no se consigue una alianza con los países árabes para combatir a ISIS también? Por ejemplo, los peshmerga, que le han dado... Que son kurdos. Que son kurdos, que le han dado duro a ISIS. El problema es el siguiente, yo creo que hay un problema muy grande. Hay una sola superpotencia en el mundo, se llama los Estados Unidos de América. Una superpotencia no se puede retirar. Si los Estados Unidos no quiere tomar el papel de liderazgo, hay un vacío. ¿Y qué llena ese vacío? El mal. Los países que estamos comentando, los países árabes, los países europeos, están mirando a los Estados Unidos, y el liderazgo de los Estados Unidos en este momento no quiere desempeñar ese papel. Simplemente no es la visión, no hay el estadismo, no hay la visión para llevar a cabo una guerra de coalición, una alianza internacional para destruir a ISIS. Ese es el problema que tenemos. No quiero culpar a una sola persona, pero creo que es evidente que cuando el mando nacional está en las manos de una sola persona bajo la Constitución norteamericana, esa es la responsabilidad del presidente. Sin embargo, el 12 de noviembre el presidente nos ha dicho que ISIS estaba contenido, y 24 horas luego se desata el peor ataque terrorista desde el 9/11. Este mismo presidente nos ha dicho que están contenidos, que están controlados. Sin embargo, hemos tenido 3 ataques terroristas: el avión ruso, la bomba en el Líbano, que nos ha comentado desgraciadamente muy público, y ahora este ataque que se llevó a cabo en noviembre. Francamente, tenemos una crisis y estamos llegando a una crisis constitucional, y el Congreso americano tomó una buena medida sobre el tema de los inmigrantes, ahora los refugiados de Siria, pero creo que tiene que tomar en cuenta ahora qué papel va a desatar este país, va a desarrollar esta nación en la defensa de los valores nuestros, porque estamos en una guerra que ha sido declarada hace más de 2 años y que no acabamos de reconocer. Con esta administración o con la que viene, que le queda 1 año y tanto, ¿vamos a ver tropas de tierra norteamericanas otra vez en la zona? Bueno, de hecho, las fuerzas especiales ya están en la zona. Por eso es que, otra vez, el discurso de la política frente a la realidad y a las exigencias del conflicto. Boots on the ground, ya hay camaradas del juez que hay que agradecerle por su servicio, que ya están allí, que están operando, y que gracias a ellos
por lo menos la información que yo tengo, la precisión y los efectos de los ataques han mejorado muchísimo. Rápidamente, se nos acaba el tiempo. ¿Tropas especiales es la clave? No. Tropas especiales son los amos, son los héroes, son los Rambos de verdad que existen en el mundo, son asesores, son entrenadores, pero no tienen la capacidad de llevar a cabo un ataque convencional de infantería, artillería y ataques que se necesita tener una coordinación completa de aire, tierra. O sea que veremos tropas nuevamente en los próximos años. Yo creo que para ganar necesitamos tropas. Si queremos ganar y queremos vencer al enemigo, hacen falta las tropas. Desgraciadamente, solamente los muertos y los que no han nacido han visto el fin de la guerra. Doctor Milián, gracias por venir. Gracias. Tiene que venir más a menudo porque esto se complica. Cuando me inviten. Usted siempre invitado aquí. Hugo Hacha, muchas gracias nuevamente.